Lo que Dios tiene para nosotros hoy es hermoso. Y vamos a encontrarlo en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Vamos a leer juntos Isaías 5, 1 al 7. Es una porción extensa, pero vamos a leerla con entusiasmo, con mucho ánimo y posteriormente oraremos al Señor para pedirle que hable a nuestro corazón. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será poblada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Vamos a orar. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a colocar delante del Señor esta palabra y pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera, Señor, ahora nuestro corazón de toda atadura, de toda aquella circunstancia o situación que lo esté atando. Gracias porque tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor. Yo te encomiendo mi vida, te encomiendo la vida de cada uno de mis preciosos hermanos y te pido que me ayudes, Señor, a ser ese instrumento escogido para llevar a cabo el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, dame la oportunidad de conectarme con tu Espíritu Santo para llevar este mensaje de una manera especial en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Permítame compartir con ustedes para iniciar con este sermón que estamos ante un texto bíblico que podríamos definir como una delicia literaria, como muchas de las que encontramos en la Biblia. Esta porción es una poesía cantada, una poesía llevada a canción, algo así como lo que se conoce como una oda. Bueno, aunque la oda es poesía griega y esto es poesía hebrea, pero al final es una canción. Lo que significa que Dios está dando a través del profeta un mensaje al pueblo de Israel en forma de cántico. Se conoce como el cántico o el canto a la viña, como he titulado este sermón. Este canto es una expresión de amor. Es el canto de un enamorado, pero también es una expresión de dolor, de decepción, una expresión de despecho. Aquí el Señor está expresando su amor, su dedicación, el cuidado y el empeño por su viña, pero también su decepción y tristeza y frustración o enojo por ella. Siempre que estudio este pasaje de la Biblia, trato de pensar qué tipo de música le pondríamos nosotros como colombianos a esta letra. Tal vez un vallenato de esos antiguos con guitarra. Sería una hermosa expresión y muy sentida del amado por su viña. Bueno, te comparto todo esto porque es lo que es el pasaje. Una expresión hermosa y sentida que parte del corazón de Dios hacia su pueblo, hacia su viña. Analicemos el pasaje con detalle y tomemos la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Isaías 5, versículo 1, la primera parte. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña.
Nueva Versión Internacional tradujo como amigo querido lo que las versiones antiguas traducían como mi amado. Veamos un ejemplo en Isaías 5:1 en la versión Reina Valera de 1960. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esta canción que se va a entonar se canta en nombre de mi amigo querido, Nueva Versión Internacional y versiones modernas de la Biblia. Y cantaré por mi amado, versión Reina Valera del 60 y versiones antiguas. Es decir, que el profeta es algo así como un serenatero. Para ponerlo en un contexto más común a nosotros, claro. El serenatero de Dios, el cual es definido como su amigo cercano o como su amado. Aquel que canta en nombre de su amado. Qué hermoso. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Por eso les dije que el canto a la viña nace en el corazón de Dios y es una expresión desgarradora de ese corazón. Ese canto está dedicado desde el corazón de Dios a su viña. Miremos la segunda parte, Isaías 5, versículo 1, la parte B. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Este versículo dice que el amado es el propietario, el dueño de una viña que se encuentra en una ladera fértil. La viña tiene dueño. Dígalo conmigo en esta mañana. La viña tiene dueño. Una ladera es una pendiente de una montaña o la elevación del terreno por cualquiera de sus lados. Al pensar en esto, no puedo dejar de pensar en las hermosas montañas, en las hermosas laderas de nuestro paisaje antioqueño y de nuestro paisaje nacional, porque de hermosas laderas está lleno nuestro país. La viña del amado se encontraba en una ladera, pero esa ladera, propiedad del amado, tiene una característica fundamental descrita por la Biblia. ¿Cómo era la ladera donde estaba la viña, iglesia? Fértil. Una ladera fértil. Si lo dices conmigo, una ladera fértil. Fértil se refiere a un terreno que produce frutos en abundancia. La viña del amado está ubicada en un terreno, en una ladera que produce frutos en abundancia, como todas las cosas que son propiedad de Dios. Bueno, también las personas que son propiedad de Dios producen frutos en abundancia. Amén. Entonces, vemos acá básicamente tres cosas. El propietario de la viña, descrito en la Biblia como el amado. La ubicación, la ladera. Y la descripción del terreno, fértil. No puedo avanzar sin decir que para el pueblo de Israel, los cultivos de uva en el contexto del Antiguo Testamento y posteriormente han sido de mucha importancia. Gran parte de la economía bíblica tuvo su sustento y relación con el cultivo de uvas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el contexto histórico de este pasaje, la palabra está dada para el pueblo de Israel. Es decir, que los oyentes originales del canto a la viña tenían una relación única y extraordinaria con la letra del canto y su simbología. Porque el canto tiene evidentemente un contexto simbólico. Quizá la relación que para la mayoría de nosotros no tiene hoy. Pues de seguro la gran mayoría de nosotros, los que estamos escuchando esta palabra, no hemos tenido ni viñedos, ni relación con el cultivo de uvas, aunque probablemente sí con otro tipo de cultivos. Versículo 2. La cavó,
la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Entonces veamos lo que hizo el propietario, el amado por su viña en el terreno fértil. Número 1, la cavó. Es decir, preparó el terreno para la siembra. Diga conmigo, la cavó. La limpió de piedras. Número 2. La preparación de la viña comprendía, entre otras cosas, el hacer terrazas en las laderas de las montañas y eliminar las piedras que se encontraban en el terreno. Estas se usaban para los muros de contención que eran más gruesos de lo necesario en función de la cantidad de piedras que se encontraban en el terreno. Y para cercar el terreno, aunque para cercar también se utilizaban otro tipo de cepas. Se limpiaba de piedras para que el terreno fuera más útil. ¿Por qué no dice conmigo? La limpió de piedras. La limpió de piedras. Número 3. La plantó con las mejores cepas. Cultivó en ese terreno fértil las mejores cepas de uvas. La cepa es, por definición, el tronco de la vid, del cual brotan los sarmientos, las hojas y los frutos. La Biblia dice que el amado plantó en su viña las mejores cepas. ¿Por qué no lo decimos juntos? La plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella. Número 4. La torre era el lugar para resguardar a los cultivadores cuando estos se encontraban en la cosecha. Y se utilizaba también para advertir del peligro que podía tener el sembrado. Llámense animales, llámense personas. La torre es una construcción céntrica estratégica dentro del viñedo. ¿Por qué no dice conmigo? Edificó una torre. Número 5. Preparó un lagar. Los lagares son los lugares donde se pisan, se machacan las uvas para obtener el mosto. Es decir, el lugar para la producción de la uva. Todas estas cosas nos muestran en detalle lo que el amado hizo y con detalle cómo el amado ha hecho las cosas en la viña para que, partiendo de un terreno fértil, el viñedo dé los mejores resultados. ¡Qué viña tan hermosa! ¡Qué viña tan hermosa tiene el amado después de todo el trabajo que ha hecho por ella! Continúo. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Esperaba que diera buenas uvas, es claro, es lógico. Esperaba que fuera productiva su viña, que fuera fructífera. Después de dedicar tanta atención, cuidado, trabajo, dedicación, empeño de todo lo bueno que ha hecho y que tiene el terreno, porque recuerda que es un terreno fértil, esperaba un gran fruto. Uvas grandes y dulces. Bueno, hay que decir que a veces en el mercado se consiguen uvas grandes y bonitas, pero muy desabridas. Dice la Biblia, pero acabó dando uvas agrias. Después de todo lo hecho, la calidad del terreno, el trabajo comprometido del amado, las uvas que dio la viña fueron uvas agrias, uvas de mala calidad, una mala cosecha. Miremos los versículos 3 y 4, por favor. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Acá el amado, propietario de la viña, pide a los lugareños y vecinos de la región que conocen y saben del oficio, que además saben del empeño
con que este amado propietario ha hecho siempre las cosas por su viña? Que juzgue sus actitudes. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. Y lo hace a través de dos preguntas determinantes. Primera, ¿qué más se podría hacer por mi viña que no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. Segunda pregunta, ¿por qué dio uvas agrias? ¿Tienes la idea de las respuestas a estos juicios? ¿Sabes cuáles son estas respuestas? Yo te las voy a decir porque están implícitas en el texto. Primera, no se podía hacer nada más por tu viña que tú ya no hayas hecho. Tú lo hiciste todo correctamente. Segunda respuesta, no sabemos por qué dio uvas agrias. Versículos 5 y 6. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. El amado, el propietario de la viña, toma decisiones drásticas con su propiedad. Él es el dueño. Él sabe lo que hace. Él puede hacerlo y además quiere hacerlo. Quitará su cerco, derribará su muro, la dejará desolada, mandará que las nubes no lluevan sobre ella y como consecuencia de esas acciones, su viña será destruida, será pisoteada, no será podada ni cultivada, le crecerán espinos y cardos. ¿Qué viña tenemos ahora? Una viña desolada, arrasada, árida y abandonada. Y es aquí donde decimos, pero qué injusto es el amado propietario de esa viña. ¿Cómo va a hacer eso con su viña? No hay derecho. ¡Qué injusticia! ¡Qué indolencia! ¿Acaso no le importa su viña? ¿No se supone que tanto la amaba? Bueno, quiero que compartamos 4 consideraciones. Primera, el dueño de la viña tiene el derecho de hacer lo que él quiera con su viña porque es suya. Segunda, no se le puede juzgar su actitud, su segunda actitud, sin apreciar la primera. Tercera, no se puede discutir su amor por su viña, pues una cosa no quita la otra. Cuarta, tenemos que confiar que el amado propietario de la viña tiene la visión clara de lo que está pasando y sabe lo que está haciendo con su viña. Versículo 7. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Es claro que en el contexto histórico, la viña es el pueblo de Israel. Para el tiempo en el que el profeta Isaías da el canto a la viña, el pueblo de Israel está viviendo tiempos muy difíciles. Difíciles por causa de su desobediencia. Los profetas fueron hombres usados por Dios para hacer caer en cuenta al pueblo de Israel de sus errores, para reprender a Israel, reprenderlo por su desobediencia, reprenderlo por su actitud contraria a la voluntad de Dios. Bueno, y al mismo tiempo dar palabra de esperanza, porque los profetas no solamente jalaban las orejas, sino que daban palabra de esperanza al pueblo, palabra de ánimo en las cuales daban al pueblo la esperanza de la protección, de la provisión de Dios en la medida que el pueblo se arrepintiera y cambiara. El canto a la viña viene desde el desgarrado corazón de Dios por la actitud negativa de Israel.
ante la actitud propositiva de Dios por su pueblo. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. La viña, iglesia, es el Israel de la antigüedad. Y ya hemos visto lo que Dios ha dicho a través del canto a la viña. Pero la viña es también este mundo, al cual Dios le ha dado tanto y el mundo le ha dado tan poco. Bueno, le ha dado la espalda, la humanidad. Iglesia, es justo reconocer que el mundo está lleno de injusticia, de pecado, de sangre, como Israel en la época del profeta. Y Dios le dice a este mundo indiferente y pecaminoso: juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? La viña también es nuestra nación Colombia, nuestra sociedad bendecida por Dios en todas las cosas posibles, pero ingrata con Él, poniendo su esperanza en cosas que no tienen valor, siendo también desobediente, voluntariosa, idólatra, injusta, como el Israel de la época del profeta, a la cual también le dice hoy el Señor: juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? La viña es también la iglesia del Señor, a la que Dios ha amado de una forma sin igual, sin descripción, y la cual muchas veces no responde a Dios de la misma manera, cayendo en hipocresía, en injusticia, perdiendo el propósito para el cual Dios la apartó, la escogió, el propósito de salvar al perdido, de ayudar al necesitado, de predicar la palabra, de glorificar a Dios, a la cual también le dice el Señor: juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Igualmente, iglesia, la viña es también nuestro corazón. Un corazón lleno del amor de Dios, lleno de sus bondades y misericordias. Y a pesar de eso, ¿cuántas fallas y cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántos pecados, cuánta incredulidad, cuánta injusticia? Como las personas del Israel de la época del profeta Isaías. Y es a cada uno de nosotros a los que Dios nos dice hoy: juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Ante una crisis como la que está viviendo el mundo, tenemos muchas preguntas acerca del por qué suceden estas cosas. ¿Cómo es que algo así pueda suceder? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Tiene Dios el control de esta situación? ¿Permite Dios estas cosas? Y si es así, ¿cómo puede permitirlas? ¿No se supone que Dios es bueno? Sigue obrando Dios como lo muestra la revelación bíblica cuando enviaba al mundo y a su pueblo, si fuera el caso, plagas y enfermedades.
¿Tiene Dios el poder para restaurar las cosas? Y la respuesta bíblica a todos estos cuestionamientos es sí. Sí, Dios está. Dios existe. Sí, Dios tiene el control de la situación. Sí, Dios permite estas cosas y eso no pone en juego su bondad. Sí, Dios envía situaciones a la tierra si es su voluntad. Sí, Dios tiene el poder para restaurar todas las cosas. Y en ninguno de los casos podemos juzgarlo como injusto o poco bondadoso, ya que Dios tiene la visión más amplia de las cosas. Ni su justicia, ni su bondad, ni su amor quedan en juego al expresar una afirmación sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios es perfecto. Porque Dios tiene el conocimiento profundo de todas las cosas. Dios tiene la visión 2020 que nosotros no tenemos. Una cosa es que nosotros no podamos comprender a cabalidad y desconozcamos la profundidad de las cosas. Y otra muy distinta, que Dios no las conozca. Pues como lo he dicho en tantas ocasiones, iglesia, y lo digo hoy una vez más, nada de esto supera ni el control, ni el conocimiento, ni la capacidad, ni el poder de Dios. Y en todo esto, aunque contamos con la revelación bíblica, nos cuesta tanto trabajo dar respuestas claras y satisfactorias en nuestra limitada condición. Y por supuesto, los escépticos aprovechan esta situación para caernos encima y caerle encima a Dios, juzgándole desde su incomprensión como inexistente, indolente, incompetente y en el mejor de los casos injusto. En general, la Biblia nos provee de muchas respuestas y el canto a la viña nos da un panorama muy amplio e integral de las circunstancias actuales e históricas. En este 2020, visión integral, Dios quiere darnos a nosotros una visión amplia, una visión profunda, periférica de las cosas. Creo que el canto a la viña nos provee esta visión. Volvamos a leer, por favor. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, ¿por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada, no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Y como se los dije virtualmente entonces, la viña es también el mundo, es Colombia, es la iglesia, es el corazón del creyente. Los hombres de Judá, dice, son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Solo déjenme decirles, para terminar, desde mi humilde condición, que Dios sigue siendo
el amado propietario del viñedo de Israel, su pueblo amado y escogido, del viñedo del mundo, aunque Satanás tenga el control en este momento del mismo, del viñedo de nuestra hermosa nación Colombia, del viñedo de su iglesia apartada para Él, del viñedo de nuestro corazón como creyentes que le pertenece a Dios. Y que cada uno de esos viñedos están ubicados, son o siguen siendo un terreno en ladera fértil, en el cual el amado propietario sin duda está dispuesto una vez más a cavarlo, a limpiarlo de sus piedras, a plantar en él las mejores cepas, a edificar su necesaria torre, a preparar el lagar para la producción, siempre y cuando se lo permitamos, siempre y cuando se lo pidamos, siempre y cuando reconozcamos nuestros errores. Iglesia, la Biblia habla claramente del arrepentimiento. Recordemos, el arrepentimiento es cambio. Así como el amado propietario de la viña tiene la potestad para quitar su cerco o derribar su muro, dejarla desolada, mandar que no llueva sobre ella, asimismo tiene la potestad de colocar nuevamente el cerco, de levantar su muro, de ocuparla, de mandar que llueva sobre ella. El amado dueño de nuestro corazón quisiera restablecer su viña, pero la pregunta es esta: ¿lo quiere Israel, su pueblo escogido? ¿Lo quiere el mundo? ¿Lo quiere nuestra nación? ¿Lo quiere la iglesia? ¿Lo queremos nosotros? Dios lo quiere. Por eso envió a Jesús a restaurar su viña. Jesús es el amado viñador y propietario y dueño de la viña que tiene la potestad de restaurarla, de volverla nuevamente hermosa, al mejor de los estados. Pero se requiere del arrepentimiento, iglesia, para que la viña sea restaurada. Y es allí donde radica básicamente el problema. ¿Cómo nos cuesta reconocer nuestros errores? ¿Cómo somos de ligeros para juzgar los errores de los demás, incluso la voluntad de Dios? Y yo me pregunto, ¿con qué derecho? Siempre estamos juzgando. Lo mejor entonces es reconocer nuestra condición, arrepentirnos de corazón y decirle al amado propietario de la viña que comience nuevamente el trabajo, que comience la tarea. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9, donde quiero que terminemos, el Señor Jesucristo da unas palabras muy fuertes. Dice la Biblia, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola.
un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Esta es una parábola tremenda, iglesia, tremenda. La parábola de la higuera que no produce fruto, que está ocupando un terreno y que el propietario le dice al viñador que la corte. Pero el viñador tiene esperanza, el viñador tiene expectativa. El viñador le dice: déjala por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Amada iglesia, Jesús es el viñador de nuestro corazón. Él quiere cavar en nuestro corazón. Jesús es el viñador que quiere abonar en nuestro corazón para que demos fruto. Él es el viñador, el amado viñador. Vamos a permitirle al Señor Jesucristo que cabe y abone entonces en nuestro corazón. Él tiene expectativas de lo que está haciendo contigo y conmigo. Y estoy plenamente convencido que tiene expectativas de lo que puede hacer con su iglesia, con nuestra nación Colombia, con el mundo entero, incluyendo al pueblo de Israel. Quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir delante del Señor con todo nuestro corazón a decirle que puede disponer de Él para abonarlo, para cavar, para levantar nuevamente los muros, para levantar el cerco, para ocuparlo, que puede disponer de nuestro corazón para volver a convertir nuestro corazón en la viña más hermosa. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti con todo nuestro corazón. Señor, tú conoces cómo está la viña de nuestro corazón. Me gusta pedirte, Señor, que revises mi corazón. Y antes de mirar hacia afuera o hacia los demás, pedirte que me ayudes a mirar cómo está hoy esa viña. Yo te doy gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero alabarte y bendecirte junto con tu novia, tu iglesia, porque tú eres maravilloso. Eres nuestro amado, el amado propietario de nuestro corazón, nuestro viñador, que tiene esperanza y expectativa. Gracias, Señor, porque estamos seguros, plenamente convencidos que esa esperanza y expectativa que tienes por nosotros va a dar fruto abundante, va a dar un fruto muy abundante. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, sabemos, Señor, que tienes expectativa con nuestra nación, que tienes expectativa con el mundo, como tienes expectativa con nosotros y con tu iglesia. Y hoy elevamos una oración juntos para que el mundo entienda que el amado propietario, el viñador,
quiere transformarlo, quiere cambiarlo y que lo entienda nuestra nación en Cristo Jesús. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, y delante de ti reconocemos nuestros errores y te pedimos perdón y clamamos, Señor, porque seas tú transformando nuestra vida. Bendice tu amada iglesia, Señor. Bendice tu novia y bendice a todos los creyentes. Y que en este tiempo, Señor, haya muchas más personas dispuestas a que abones y cabes en lo profundo de sus corazones. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, ten misericordia, por favor. Ten misericordia de lo que está sucediendo. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo estoy seguro que Dios ha hablado a nuestros corazones. Y me pregunto si hay alguna persona que nos está escuchando, quizá hoy o viendo por primera vez. Y con esa persona que hoy está conectada hoy con nosotros por primera vez, me gustaría hacer una oración. La misma oración que hice yo hace 24 años. Cuando reconocí en el fondo de mi corazón que necesitaba al Señor. No porque no hubiera oído hablar de Él. Toda mi vida escuché hablar de Dios desde que era pequeñito. Ese no es el problema. El problema es que Dios quiere algo más con nosotros. Y a ti que estás allí por primera vez, quiero pedirte un favor. Cierra tus ojos. Vamos a orar juntos. Y le pido a toda la iglesia que acompañemos esta oración. Vamos a decir esto. Repítalo conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a Él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste hoy esa oración por primera vez, nos gustaría saber de ti. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales o el número de WhatsApp y contarnos que hiciste esa oración hoy por primera vez. Bienvenido a la iglesia. La iglesia es tu casa. Por favor, cuenta con nosotros. Que Dios te bendiga.